Muy buenos días. Me da gozo poder estar con ustedes una vez más, grabando para la serie Sí Jesús, hablando sobre doctrina, que obviamente es muy importante. Este es el video número 9 y ya que el clima se cambió desde el último video que grabé, he decidido estar afuera porque está bien hermoso el día. Entonces, para empezar el día de hoy, vamos a estar en el libro de Efesios, el capítulo 1, los versículos 4 al 11. Y hay unas palabras aquí muy importantes del griego que tenemos que definir porque hablan mucho sobre el hecho de que todo lo que Dios ha hecho y lo ha propuesto desde antes de la fundación del mundo. Entonces, las cosas que están sucediendo, y en especial cuando hablamos hoy en día de la coronavirus, no son cosas que de repente se aparecen. Son parte de un plan, y vamos a ver una palabra aquí que se traduce propósito, que es boule. Es parte de un plan, un escenario que Dios había hecho desde antes de la fundación del mundo. Y estamos hablando sobre la soberanía absoluta divina de Jehová Dios. Entonces, es muy importante, otra vez lo repito, de ver las palabras en el griego y entender lo más posible lo que Pablo quería decir cuando escribió estas cosas, o cualquier otro autor de las escrituras. Por eso es importante tener un diccionario del griego al español o del hebreo al español y otros libros para ayudarnos a entender lo que estamos leyendo, porque por cientos de años ya, la iglesia ha perdido la senda de la verdad y anda en apostasía. Y Pablo nos avisó de esto, y por eso es importante volver a los idiomas originales y hablar de estas cosas. Entonces, quiero dar inicio por empezar en Efesios capítulo 1, los versículos 4 al 11, y estoy leyendo de la Reina Valera Gómez, y vamos a definir algunas de las palabras en un momento. Entonces, empezando en el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, y vamos a hablar de esta palabra porque es muy importante, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Noten esto, nos hizo aceptos en el amado. Aunque no estamos hablando ahorita sobre ser justificados, fuimos justificados por la obra de Cristo en la cruz. Por eso somos aceptados en el amado. No es por ninguna obra que nosotros hemos hecho. Siguiendo adelante en versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, quien en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en Él, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad,
Entonces, quiero enfocar en algunas palabras en este pasaje porque hay algunas palabras muy importantes que abren nuestro entendimiento de lo que Pablo estaba comunicando aquí en la primera época. Llegando al versículo 4, tenemos la palabra según. Este es número 2596 en el griego y es la palabra kathos. Kathos. Déjame verificar. La palabra kata es el número que les di. Entonces, según es 2531. 2531. Y déjame escribirlo en mis notas. 2531 y está compuesto de dos palabras. Kata, que es 2596. Y lo importante acerca de kata, cuando está en composición, retiene muchas de sus aplicaciones y frecuentemente denota oposición, distribución o intensidad. Y entonces aquí está compuesta con la otra palabra os. Entonces tenemos kathos, es kata y os. Os es un adverbio de comparación y se traduce que de manera o de esa manera y se traduce en el caso. Y quiero leer del diccionario exegético del Nuevo Testamento lo que dice acerca de esta palabra kathos. Dice, metafóricamente expresa una relación entre cosas, aunque el uso en el Nuevo Testamento de kathos es muy diverso. Hay dos rasgos principales que se miran. Uno está relacionado con el lenguaje de la promesa del Antiguo Testamento y el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y el otro es en las analogías que implican a Dios, a Cristo y a los discípulos. El uso primario se encuentra en los evangelios hebreos y especialmente en los escritos paulinos. Obviamente estamos aquí en Efesios 1, que fue escrito por Pablo. Entonces Pablo usa esta palabra varias veces y dice, kathos funciona como una comparación directa con un evento que involucra un personaje del Antiguo Testamento como Jonás o Noé, Lot, Moisés, Abraham, Caín, los padres, y voy a publicar en las notas los versículos que van con cada uno de ellos, o funciona como parte de fórmulas de introducción de citados del Antiguo Testamento. Estas fórmulas en el Nuevo Testamento enfatizan el acuerdo del evento en el Nuevo Testamento y su proclamación con la palabra de Dios contenida en el Antiguo Testamento. En la redacción tiene sus puntos de correspondencia ya en el texto hebraico del Antiguo Testamento. Déjame leer este versículo 4 una vez más para que puedan escuchar ya sabiendo lo que quiere decir según en el contexto. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, según aquí está conectando lo que sigue, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, con del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, este muestra que es algo del pasado. Muy importante entender esto. Entonces, de las notas de Barnes, miramos que implica que estas bendiciones estaban en conformidad con ese plan eterno y nos han fluido como la expresión de ese plan. Están limitados por ese propósito, pues marca y mide todo. Fue como Dios había elegido que fuera y había designado en su propósito eterno. Entonces, cuando leemos esta palabra según, entendemos lo que Pablo escribió, que fue algo proclamado o ordenado desde antes de la fundación del mundo. Otra vez, mostrando la soberanía absoluta divina de Dios en
hacer todo lo que nosotros hemos leído hasta el fin, podemos decir el libro de Apocalipsis, la venida de Cristo, que todo es parte de un plan que fue ordenado y hecho desde antes de la fundación del mundo. Otra vez, enfatizando su soberanía absoluta divina. Muy bien, vamos a seguir en el próximo video hablando sobre el resto de este pasaje en Efesios capítulo 1, 4 al 11. Por mientras, que Dios haga su voluntad en sus vidas, el que tiene oído para oír, que oiga. Chao.